¿Qué pasará en el nuevo episodio de Amor, Lógica, Venganza? ¿Qué pasará entre Ezra y Othan? ¿Othan abrirá un caso de custodia de Ezra para su hijo? ¿Ezra dejará Cinar? ¿Othan podrá divorciarse de Sagla? Todo y más en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Ezra y Othan hagan las paces y se unan contra Ayaf, no olvides compartir nuestro video. Con el regreso de Ezra y la aparición de un nuevo hermano, la vida de Othan comenzó a confundirse. Me pregunto cómo va a lidiar con eso ahora. Los problemas con Sagla nunca terminaban. Ezra estaba tratando de acostumbrarse a su ausencia. Tal vez no pudiera olvidarlo, pero estar lejos de Ezra alivió un poco a Othan. Con su llegada, el equilibrio de Othan se vio completamente trastocado. De hecho, las mismas cosas se aplican a Ezra. Ezra no muestra que esté muy molesta por lo de afuera. Sin embargo, no es fácil para él vivir, y quién sabe por lo que está pasando. Además, cuando salió la lotería hermana de Othan, se agregó otro problema a los problemas de Othan. Además, está el caso de tratar asuntos de la empresa. Creo que el guionista presiona demasiado a Othan. Naturalmente, mientras Othan está lidiando con tantos problemas, puede perderse y hacer cosas malas. Sin embargo, hay una Ezra que está desgastada por este amor. De hecho, ambos actúan con mucha dureza el uno con el otro, actuando sin entenderse y sin escucharse. Luego intentan corregir estos errores. En eventos recientes, Othan se ha enterado de que él es el padre de Atlas. Naturalmente, querrá ser padre de Atlas. Sin embargo, esta actitud no será bien recibida por Ezra, ya que ella también quiere a Ezra mientras hace esto. Tal vez si mostrara un enfoque más moderado, la reacción de Ezra a los eventos no sería tan grande. La ira de Ezra aumenta con cada palabra que dice Othan. Con sus últimas palabras abofetearía a Ezra Othan. Sin embargo, cuando Othan no permitió esto, Othan fue demolido oficialmente cuando Ezra tomó la bola de nieve y la rompió. Porque había identificado el amor de Ezra con esa esfera dentro de sí mismo. La actitud de Ezra en realidad será una lección para Othan. Porque a pesar de lo que Othan le pidió a Ezra, ¿qué le dio a Ezra? Después de todo, cuando Ezra le recordó esto a Othan no le gustó nada. Tanto el matrimonio de Othan como el de Ezra estuvieron muy mal. El mayor obstáculo para ambos en este momento es su matrimonio. A pesar de su determinación de divorciarse de Othan, Sagla está haciendo todo lo posible para no divorciarse. La carta de triunfo más grande aquí es darse cuenta de que ella no es la hija de Othan. Ante esta situación, parece que Mer tomará el relevo. Los eventos se desarrollarán cuando Mer quiera pasar tiempo con ella y Othan aprenderá que mi hija no es el padre de ella que ella conoce. Por lo tanto, no habrá vínculos entre ellos y Sagla. Con este evento, su mano se fortalecerá y se divorciará de Sagla. Por supuesto, Sagla hará todo lo posible en este proceso. Entonces Sagla no está solo en este negocio. Obtendrá la ayuda de Snar hasta el final. El proceso de separación de Snar de Ezra en realidad será gracias a Sagla. Al ver la ayuda de Snar a Sagla, Ezra decidirá dejar Snar cuando piense en los eventos. Por lo tanto, Ezra y Snar entrarán en el proceso de separación. Ahora, veamos qué está pasando en este episodio juntos. Ayaf sabe la verdad sobre el Atlas de Ezra. Por eso amenaza a Ezra con decir la verdad. A cambio de mantener este secreto, se recita toda la información de los clientes de la empresa de Othan. Por eso le da a Ezra un día para pensar. Mientras Snar pasa tiempo con Atlas, Atlas le dice que Othan la llevó al médico con su madre. Mientras tanto, Othan se ocupa de lo que está haciendo Sagla. Sagla tomó a su hija Ela y vino a Arifei. Sin embargo, Arifei está muy enojado con las acciones de Sagla. Sin embargo, Sagla no escucha a su padre sobre este asunto y toma a Ela y deja a Arifei. Snar, por otro lado, está muy enojado porque Ezra fue al médico con Othan durante la enfermedad de Atlas. Cuando llega Ezra, Snar inmediatamente comienza a enojarse. Especialmente, no puede soportar el hecho de que Othan esté en los eventos. Ezra explica la oferta de Ayaf a Zeino. Zeino, por otro lado, dice que debe decirle a Othan la verdad sobre el propio Atlas. Snar no puede evitar sus celos y después de hablar con Ezra, inmediatamente va a Othan y se enoja con Othan. Le advierte a Othan que se mantenga alejado de su familia y se va. Cuando Ezra va a la empresa, Ayaf llama a Ezra y le advierte que se dé prisa. Aunque Ezra dice específicamente que rechazó la oferta, Ayaf preocupa a Ezra al decirle que Othan se enfadará mucho cuando diga la verdad. Mientras tanto, Othan, mientras habla con Musa, por un lado, dice que cometió un error porque no se separó del lado de Ezra, y por otro lado, lamenta mucho no haber podido reunirse con ella. Luego, la niñera de Sagla llama a Othan y les informa que han vuelto a casa.
Ofan deja inmediatamente la empresa para ver a Ela. Mientras tanto, Ezra se arma de valor para decir la verdad y quiere ir a Othan. Sin embargo, como Othan fue a ver a Ela, deja la empresa sin escuchar a Ezra y se dirige a Sagla. Sin embargo, Sagla envió a Ela lejos de casa. Cuando llega a Othan, se enfada mucho al no poder ver a Ela. Sin embargo, Sagla sigue persiguiendo planes. Obliga a Othan a retirar su caso de divorcio. Othan, por otro lado, está decidido a divorciarse y dice que emprenderá acciones legales para ver a su hijo. Por eso se reúnen con su abogada Leila y discuten qué pueden hacer. Mientras tanto, Sagla fue de compras con Ela. En el camino de regreso, de repente ve al verdadero padre de Ela, Mert, frente a ellos. Aunque Mert quiere pasar un tiempo, Sagla se enoja mucho y rápidamente se va del lado de Mert. Ezra busca una oportunidad para decir la verdad. Luego, mientras hablaban juntos en la sala de reuniones, Othan se enoja mucho con Ezra por haberlo dejado. Se enoja con Ezra, especialmente diciendo que Snar vino y le advirtió por la mañana. Ezra luego se va a casa y le cuenta a Cinar todo sobre Ayaf. Por eso, cuando le dice a Othan que quiere contar todo lo que pasó, Snar se enfada mucho y le pide que no le diga nada a Othan. Dice que es el padre de Atlas y que Othan no debería saber nada de ellos. Mientras tanto, Mert alcanza a Sagla y llama a Sagla porque quiere ver a su hija. Sagla se enoja mucho con esto y se enoja con Mert y cuelga el teléfono. Othan es llamado por el cuidador de su padre y le dice que tiene que salir de la casa y que no puede llegar a Ayaf, por lo que tiene que venir a cuidar a su padre durante 2 horas. Aunque Othan no lo acepta al principio, no lo soporta y acude a su padre. A la mañana siguiente, Snar acude inmediatamente a Ayaf y le dice a Ezra que renuncie a sus amenazas. Aunque Ayaf no quiere aceptarlo al principio, cuando Snar se ofrece a actuar juntos contra Othan, decide escuchar. Ezra también espera ansiosamente las noticias de Snar. Por la mañana, Musa va a Othan y le pregunta sobre su conversación con Ezra. Othan dice que hablaron y luego habla con su padre y sale de su habitación para la reunión. Cuando Snar llega a casa, Ezra pregunta emocionada qué pasó. Snar no quiere contar lo que pasó y dice que simplemente estuvieron de acuerdo. A pesar de la insistencia de Ezra, Snar no dice nada y dice que sería suficiente saber que estuvieron de acuerdo. Cuando Othan descubre que la empresa con la que habló en la reunión está utilizando la empresa de Ayaf, se enoja por dentro, pero prefiere advertir a la empresa. Ve a Ayaf al salir y le pregunta por qué lo hizo. Sin embargo, Ayaf le dice a Othan que no se ocupe de ellos por ahora y que se concentre en su trabajo. Othan recoge a Ela de la escuela y la lleva a ZU con Diresis MRU con Diresystem. Mientras tanto, Sagla y Snar comparten que se sienten incómodos con el acercamiento de Othan y Ezra. Snar dice que hizo un trato con Ayaf, y Sagla dice que se reunió con Mert. Mientras tanto, Ezra fue al restaurante con Atlas. ZU con Diresis MRU con Diresystem también fue al restaurante. Como ZU con Diresis MRU con Diresystem está en el restaurante, tiene que ir al restaurante en Othan. Cuando Ela ve a Atlas, viene corriendo hacia él. Mientras todos pasaban tiempo juntos en el restaurante, Sagla se enoja mucho cuando se entera de que Othan se llevó a Ela de la escuela. Inmediatamente informa a la policía y llegan al restaurante gritando, se llevan al niño y regresan a casa. Othan tiene que explicar la situación a la policía. Othan habla con su abogado inmediatamente después y le cuenta lo que pasó. Su abogado le dice que la situación es grave y que el divorcio será un poco difícil. Luego, hablan del negocio con Musa, y Othan tiene que hablar con Ezra sobre el tema. Después de hacer las cosas con Ezra, Ezra dice que lamenta lo que hizo Sagla. Othan, por otro lado, dice que se encargará y agradece. Cuando Ezra dice que no es asunto mío, Othan dice que no lo tiene y que no sabe cómo comportarse. Luego, cuando llega Musa, su conversación se interrumpe y Ezra sale de la sala de reuniones. Aunque Mert se esfuerza por ver a Ela, Sagla no se lo permite. Después de las palabras de Sagla, Mert habla amenazadoramente. Después de que Sagla cuelga, inmediatamente llama a Snar e informa la situación. Snar reúne a la junta directiva e invita a Ayaf a la junta. También le dio acciones a Snar Ayaf de la empresa. Cuando Othan escucha esto, se enoja mucho y se va de la reunión. Cuando Ezra ve a Ayaf saliendo de la reunión, le pregunta qué le pasó a Snar. Cuando Ezra se entera de lo sucedido, acude inmediatamente a Othan. Mientras tanto, Ayaf fue a Othan y quería enojar a Othan diciendo por qué te fuiste temprano de la reunión. Sin embargo, Othan lo toma desde abajo y hace enojar a Ayaf. Mientras Ayaf le cuenta a Othan lo que pasó, entra Ezra. Ayaf Atlas dice que es tu hijo y le cuenta todos los hechos a Othan. Othan no sabe qué hacer y se sorprende.
También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que sucede en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós, adiós.